buenas noches. Pues bueno, lo prometido es deuda y estas son las historias engarzadas de sentidos opuestos. Gracias, Alessandra. Gracias por haber aceptado estar con nosotros en este espacio, por recibirnos en este espacio que es tuyo. Al contrario, Mónica, te agradezco profundamente la invitación. Me emociona mucho estar aquí. También me da nervio, pero me emociona mucho. Muchas gracias. Y Chacho Gaitán, tú eres el que más trabajo me costó. Claro que no, Mónica. Soy el más fácil. ¿Qué va? Vine a tu tronido de dedos, a tu chasquido. Está mintiendo, porque tengo más de un año persiguiéndolo, pero finalmente ya Alessandra y tú juntos para contar las historias engarzadas de sentidos opuestos, que además regresa. Claro que sí, bueno, sentidos opuestos, un juego de palabras, lo más importante que nos ha pasado en nuestra vida artística y pues gracias a eso estamos donde estamos, ¿no? En el nivel que la gente nos ha puesto. Sentidos Opuestos es un dueto que se formó a principios de los 90 y que se convirtió en referencia obligada de una generación, imponiendo al dance como género musical de la década. Su creación fue a partir de una serie de ideas encontradas que terminaron por reunir a Alessandra Rosaldo y Chacho Gaitán, dos jóvenes que crecieron de manera muy distinta pero siempre rodeados de música y escenarios. Y así, la vida, a veces de la mano y otras por separado, los llevaría a vivir muchas experiencias, buenas y malas, arriba y abajo de los escenarios. Comenzamos. Nací rodeada de música, nací rodeada de artistas, desde que me acuerdo. Tu papá representante de artistas siempre, ¿no? De cantantes. Así es, mi papá representante y productor de artistas. Era el director artístico de Discos Musart y después, cuando salió de Discos Musart, su primer artista fue César Costa. A Estrellita, no sé si la recuerdas, más adelante a Napoleón, a Lucero, por supuesto, incluso a Joan Sebastián en su momento. No, bueno, entonces tú creciste completamente en el medio. Crecí, exacto, crecí rodeada de música, rodeada de artistas y desde que me acuerdo me pasaba yo horas enteras en los estudios de grabación con mi papá. Siempre le gustó acompañarme a las sesiones de grabación de algún disco o incluso a los programas de televisión. Vivi, mi hermano Mano, Daniel, que le decimos Mano, y yo nacimos en Tapachula, Chiapas. Muy chicos nos llevaron, mis papás se trasladaron a Villahermosa, de donde es la familia de mi mamá, de Comalcalco, Tabasco, y crecimos en Villahermosa, por eso nos consideramos tabasqueños. Y mi papá empezó a hacer cosas con la música. Tenía un luz y sonido que en aquel entonces era lo máximo y hacía discotecas en diferentes lugares. ¿Y tu madre era bailarina? Y mi mamá fue primera bailarina en Bellas Artes. Crecimos en una academia de ballet. Antes que yo estudiara música puntualmente a los grandes maestros, Mozart, Beethoven, yo lo primero que escuché fue a Tchaikovsky. Mi mamá tocaba algo de piano. Y me llamó mucho la atención que desde esa edad tan temprana, Chacho nada más de oír a su abuelita que tocaba alguna melodía, él la repetía de puro oído. Mamá y papá nos meten a clases de piano con una maestra que vivía cerca de la casa. Ahí supe que me iba a dedicar a la música. Claro. Pasaron muchas cosas en mi vida, pero siempre mi piano estuvo a un lado. Me he dado cuenta porque en el camino a este set para hacer esta entrevista, pasamos por dos pianos. No pudimos pasar de largo ninguno de estos dos pianos sin que tú te sentaras a tocar. Es mágico. El piano ha sido mi compañero o mi compañera, no sé si es mujer o hombre, pero ha sido pues parte de mi vida, ¿no? Cuando estaba chiquito también, no teníamos piano nosotros para que él estudiara. Entonces yo le pintaba en un folder, le pinté un piano
y él así movía sus deditos, como se les enseñaban. Cuando viene, ya sea, aunque no venga a tocar a Tabasco, pues él pide, oye, yo necesito mi piano. Le digo, estamos conviviendo, ve por el piano. Le digo, es que si vamos por el piano, se acabó el convivio. O sea, tú y yo nos la pasamos tocando, nos dan las 3, 4 de la mañana, pero ya no platicamos con nadie. Por eso ve por el piano. Es un pianista natural que se entiende, que tiene un diálogo con el piano espectacular, que se come el piano cuando está ahí en sus presentaciones y que además transmite una gran energía cuando lo está haciendo. ¿Cómo descubres tú que cantas? Pues mira, tuve siempre el sueño, o sea, a mí desde chiquita me preguntabas qué quieres ser de grande y yo decía artista. Y en mi cabeza artista era cantante. Desde chiquita decía, yo voy a cantar, yo voy a ser cantante. Me acuerdo que tenía un cepillo del pelo de esos redondos y entonces se metía en el estudio, se encerraba, ponía la música a todo lo que daba y se ponía a cantar y el cepillo era su micrófono. Desde muy chiquita le encantó. Y creo que sobre la marcha fui descubriendo que podía hacerlo, no necesariamente que tenía un talento, pero que podía hacerlo y que me gustaba tanto que empecé a tomar clases, empecé a pedirles a mis papás clases de baile, clases de canto. Ver que a Ale le interesaba eso para mí era un gusto enorme, era como una continuación de algo que yo había iniciado y una cierta herencia, si le quieres llamar, del gusto por la música y por el canto y por el baile y todo lo demás. Entonces siempre la apoyamos en esa decisión y en esas peticiones. Tengo entendido que ya por ahí de los 15, 16, 17 años empiezas a ser corista. Sí. ¿Cuándo empiezas? De hecho, mi primer trabajo como corista fue cuando yo tenía como 12 años. En ese entonces, sí, en el 84, estaba yo por cumplir 13, mi papá estaba produciendo la mitad del festival el festival infantil, ¿cómo se llamaba? Juguemos a Cantar. Y para esas producciones infantiles requirió de coros infantiles. Me acuerdo perfecto de su carita de emoción en el estudio de grabación, el hecho de ponerse los audífonos y cantar ante un micrófono. Entonces ese fue mi primer trabajo. La primera vez que yo recibí un cheque, mi papá me dio un cheque. Le tocó inclusive hacer coros infantiles pues simplemente para Keiko, por ejemplo, la canción de Keiko que cantó Lucerito, para Juguemos a Cantar. Ella quería estar en Juguemos a Cantar, pero consideramos que tendría que prepararse y que si realmente esa era su vocación, lo hiciera más grande. Y a los 17 años fue cuando Lucero y su mamá me dieron la primera gran oportunidad de ser su corista y de ahora sí hacerlo en serio. A Lucerito le encantó la idea y bueno, y así empezamos, yo fascinado, pero la verdad la iniciativa fue de ella, no es que yo la haya metido ni que nadie le haya dado la oportunidad, ella le decidió, ella lo buscó. ¿Y cómo le hacías con la escuela? Porque 17 años estás terminando prepa. Sí. Pero pues son giras y son compromisos importantes. Sí, ¿no? sí fue complicado. Mis papás y yo fuimos a hablar con el director de la escuela. La escuela se portó muy bien, claro, ella estudiaba bastante, presentaba sus exámenes y le permitieron de repente estar fallando, salirse desde los viernes para irse a las giras. A veces llegaba a las 3, 4 de la mañana de trabajar y al día siguiente a la escuela y demás. Sí era muy difícil, además de que con tantas faltas también ya no había forma de salvar los exámenes. Pero después, la verdad es que las ausencias fueron cada vez más y más constantes y llegó un punto en el que me dijo, ya no te puedo apoyar, ya no sé. Y sí, tuvo que dejar su último año de prepa, ya no lo pudo terminar. No fue una decisión nada fácil, me imagino. Quedamos que iba a terminar la prepa abierta y entonces, y como era una buena estudiante, pues no dudamos en poderla apoyar. Y estuvo pues con Lucero como 2 años. Terminé yo de trabajar con Lucero en el 91. Ajá. Y me brinqué con Caló. Con Caló no estuve mucho tiempo, no hice muchas giras con ellos, hice como conciertos especiales. No puedo más, no puedo más. La verdad, en la secundaria pasé un tiempo maravilloso, me encantaba ir a mi secundaria. Era como prácticamente un reformatorio, la secundaria donde yo estudié. Rígidos. Increíble, no, Sí. pero muy divertido. Ajá. Porque además era de monjas. En la preparatoria, pues, reafirmé a mis mejores amigos y conocí a mi primera esposa ahí. Que de hecho te casaste muy jovencito. Exactamente. La primera vez. La primera vez. ¿Qué edad tenías? ¿19, 20 años? 19. 19 años. Exactamente.
después de que comienza la carrera en sistemas, se casa. ¿Qué edad tenía ella? 17. Ella tenía 17. ¿Eres bruja o qué? ¿Por qué te casaste tan jovencito? ¿Por qué? Bueno, fue una época maravillosa y la verdad nos amábamos. ¿Se casaron porque con ella el estaba tiempo. embarazada? No, y también porque nosotros queríamos. O sea, sí estaba embarazada, sí pero se estaba quisieron embarazada, casar. pero no fue el motivo principal, ¿no? Él siempre fue un tanto más, por decirlo de alguna forma, acelerado en su vida. Fue el primero que tuvo carro, el primero que tuvo novias, y él estaba en su momento muy enamorado de su novia, así que no se nos hizo raro que se casara. ¿Y de qué vivían? De nada. ¿Cómo No de vivíamos nada? ¿Los mantenían sus papás? Nos mantenían. ¿Es en serio? Sí. Tu primera hija nace cuando tú eres muy, muy joven, tienes 19 años. Así es. No me quiero imaginar a los 19 años cómo te cae ese pedazo de responsabilidad cuando alguien te dice, ¿qué crees? Vamos a tener un hijo. Así es. Entonces, sí, fueron momentos muy duros, fueron años muy duros, pero también fueron años, te repito algo, algo de lo que siempre he tenido es determinación. Y eso, la verdad, me ha sacado adelante en muchas partes de mi vida. ¿Cuánto duraste Bienvenido. casado? Híjole, ya ni me acuerdo, pero fue como un año y año? medio. Un año y medio, muy poquito, ¿no? Y fue cuando decido venir a México. A la aventura, pero sí sabía que me iba a dedicar a tocar el piano, pero no sabía en qué forma. Antes de que viniéramos a México, en Tabasco, tuvimos una banda muy importante que se llamó Gente Nueva. Los que estábamos ahí en la academia, arma mi papá Gente Nueva. Y damos nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos. En primero de prepa empezamos a componer algunas canciones, él y yo. Hicimos una canción que se popularizó, de hecho le decían el himno, y concursamos en Valores Bacardí. Habrá sido en 1984, 1985. Padrísimo, que estábamos muy chiquitos. Después en la prepa formamos una banda, mi hermano y yo y varios cuates, que se llamó Filosofía de Rock. Ajá. ¿No? Entonces, Muy largo el nombre, ¿no? Sí, Filosofía de Rock. En alguna ocasión nos tocó exponer, recuerdo, pues todo el pensamiento de Immanuel Kant, y Chacho creo que no había estudiado su parte el día anterior, entonces la solución que encontramos fue que, bueno, él musicalizara la presentación. Entonces fue una presentación muy divertida en la que íbamos nosotros exponiendo y él iba musicalizando, que es parte también de lo que él hace profesionalmente ahora, ¿sí? Y finalmente terminó en un concierto esa clase en la noche, recuerdo, ¿no? Un pequeño concierto ahí para el salón. Por eso se llamó Filosofía Rock Show o Philosophy Rock Show, y varios de nosotros que estudiábamos en el mismo salón conformábamos el grupo y bueno, hicimos algunas tocadas locales totalmente y fueron los inicios de Chacho ya, digamos, como miembro y como dirigiendo un grupo. Ya en México aquí decidimos, también mi hermano y yo, que formamos Gravedad Cero, una banda. Para concursar en Valores Juveniles Bacardí. Le hablo a Chacho por teléfono a Guadalajara, que estaba estudiando sistemas, ingeniería en computación. Y me dice, no, mano, fíjate que estoy estudiando cómo bajar mi carrera. Y dije, vente por acá, vamos a ver qué hacemos, armamos una banda. Ya veníamos, obviamente, con la cosquillita de Gente Nueva y Filosofía del Rock. Pero además estoy leyendo que Gravedad Cero, imagínate, tenías a Adriana Riveramelo. ¡Adriana Riveramelo! ¡No hay temor de Dios! Sí, y tu hermano, Mano increíble. Gaitán. Adriana es una tipaza, siempre fue súper entusiasta. ¿Ella cantaba? Ella cantaba y cantaba bien. Oh, Carlina, Carlina. No recuerdo cuántos bares pasamos, pero pasamos por muchos de moda en aquel tiempo. Chacho tocaba el piano extraordinario, hacía los arreglos de todas las canciones de Gravedad Cero. Entró a Timbiriche y se deshace Gravedad Cero. Pero fue una época preciosa. Gravedad Cero fue el inicio de nuestras carreras. A
A finales de la década de los 80, Alessandra Rosaldo y Chacho Gaitán ya estaban en el escenario musical, pero por separado y en segundo plano. Ella como corista de algunos cantantes y él como director musical también de nuevos lanzamientos. Yo tocaba el teclado. Me invitó Raúl González Biestro. Me dijo, oye, Chacho, alguien me habló de ti, que no sé qué, y yo ya te he visto. Oye, ¿sabes qué? El tecladista de Sasha, se va de viaje, no sé qué, ¿quieres venir? Va, ¿no? Con un disco maravilloso que traía que era Rueda mi mente. Casi no te conozco y no te dejo. Sí, me empecé a curtir ahí. Después estuve con Alejandra Guzmán, estuve mucho tiempo. Hicimos toda América Latina. Haciendo teclados también. Teclados y yo ya era director musical. También estuve con Pandora. Con Pandora estuve 2 o 3 años, ya no me acuerdo. Conciertos Pero fíjate tú qué curioso, porque hacías a Sasha por un lado, a Alejandra Guzmán por otro y a Pandora. 3 estilos, vaya, más que diferentes, hasta encontrados. Sí, ¿no? claro, exactamente, y eso me nutrió mucho. Pienso que antes de esto no había nada. Cuando fui corista, asumí el papel de corista feliz y me encantó serlo y no recuerdo haber tenido prisa. Quizá mi papá a lo mejor te dice lo contrario. Para mí era más como una pasión, ¿sabes? Una necesidad de verdad de subirme a un escenario y de expresarme, de cantar y de bailar. Ni siquiera yo misma sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Para ella era una preparación muy importante, entonces yo creo que la estaba asimilando al 100% y esperaba con paciencia su momento. Mi papá siempre le hizo ver que era muy importante que ella conociera realmente de qué se trataba el medio, ¿no? Y lo que significaba estar de gira y los viajes y los hoteles y las desveladas y todos los eventos importantes de familiares y amigos que te pierdes, ¿no? Por ese tipo de trabajo. En aquel momento yo conocí a Alessandra, pues era la hija de un amigo mío y por circunstancias me invitó a pasar unos días en su casa y estando en casa de ellos, pues ella siempre decía, ay Miguel, que yo quiero grabar, por favor, ayúdame y tal. Y dije, bueno, sí, era una nena muy bonita, tenía una voz muy afinadita, era un cielo. Y pues cada mañana me daba la lata con la misma historia. Yo digo, sí, te juro que te voy a quedar. Déjame, hasta que una vez hablé con el padre y digo, bueno, ¿tú qué quieres hacer con tu hija? Porque era muy jovencita, no recuerdo la edad que tendría. Dice, no, hombre, a mí sí me encantaría y tal. Bueno, pues déjame que piense. Y pensé. Yo no quería, pero ella tampoco, que estuviera brincando de grupo en grupo o de solista en solista como coro nada más. Fue cuando empezamos a pensar en que ya era el momento de lanzar su carrera como solista. Y a mí me daba temor, te soy sincero, lanzarla al ruedo como solista, habiendo tantas en ese momento que estaban muy fuertes y disputándose los primeros lugares. ¿Cómo se conocen, Chacho y tú? Pues mira. Entre músicos y coristas, en aquella época, porque ahorita ya hay muchísima gente, se conoce todo el circuito, ¿no? Chacho y Alessandra se conocieron pues por esos encuentros que se tienen en las giras entre artistas y su personal. Muchas veces íbamos al mismo siempre en domingo, o íbamos a la misma gira, o íbamos a una feria. Yo estaba dirigiendo con Alejandra Guzmán y Alejandra Sánchez Barrero hacía coros con Lucero. Entonces teníamos a alguien en común que era el manager de Alejandra Guzmán y de Lucero también, que era Jaime Sánchez Rosaldo, que es papá de Alessandra. Así conocí a Chacho precisamente porque era el director musical de Alejandra. Yo, en efecto, manejé a Alejandra un tiempo muy breve. Me acuerdo que Miguel Blasco, que era el apoderado legal de Alejandra, y él me pidió que fuera yo el manager de Alejandra. Y en ese inter también Miguel Blasco las producía a ambas. Entonces, por medio de ellos dos, de mi papá y de Miguel Blasco, fue que nos conocimos. Yo hablé con Chacho, Chacho estaba trabajando con Alejandra, Chacho al principio se sorprendió. Miguel y mi papá decidieron juntarnos y en un principio íbamos a ser un grupo de rock. Íbamos a hacer... ¿Y a ti te gustaba el rock? Uf, rockerísima a morir. Uy, no, yo era de, ya sabes, de cadenas, de estoperoles. No de... te creo, porque siempre te
Era la idea de un dueto o un trío o un grupo, realmente no estábamos muy seguros de qué era lo que queríamos formar, en el que Alessandra fuera la solista. Pero yo quería ser rockera. Todos estos grupos Sí, de, claro. de greñosos, desde Bon Jovi, que eran más fresas, Van Halen, Aerosmith, Guns N' Roses, Whitesnake, el que me digas. Y era yo, bueno, una eterna enamorada de todos. Y esa era su esencia. La verdad es que yo creo que se le ha pasado, de tanto tiempo de ser popera, yo creo que ya se le ha pasado un poco, pero era rockera de corazón. Y yo quería irme por ahí. Ya después me di cuenta que de entrada mi voz pues no es una voz rockera, ni es una voz rasposa, ni con la potencia que se requiere para ese tipo de música. La idea que traía Miguel Blasco, un productor español increíble, junto con Jaime Sánchez Rosaldo, era hacer una especie de Mecano aquí en México, con una vocalista que era Alessandra. Hicieron audiciones, y ya, me quedé yo. Entonces estábamos buscando al tercer integrante. Habíamos llegado a la fórmula de un trío en el que Chacho sería el director musical, el tecladista principal. Había otro chico que sería el vocalista hombre y Alessandra. Este vocalista, cuando ya estaba prácticamente formado el grupo, nos comentó que tenía otro compromiso previo que no conocíamos nosotros, por el cual no podía estar en el grupo. Y entonces dejamos de buscar y dijimos, bueno, ¿para qué buscamos más? Vamos a hacer un dueto. Una de las cosas que en México no había era un dúo de estas características. Yo pensé, me acordé de Roxette, por ejemplo, y dije, pues una cosa así podría funcionar. Un dueto que ya se alejaba del concepto de Mecano, que se acercaba más a Eurythmics o a Roxette o a grupos de ese tipo americanos o europeos, que eran básicamente un instrumento y una vocalista. Y después ya fue que nos juntaron, si no me equivoco, fue en casa de mi papá. Porque todavía ni sabíamos que nos íbamos a llamar Sentidos Opuestos, ¿no? Nos íbamos a llamar nombres muy raros y extraños, como High Alay. Íbamos a hacer High Alay, el rebote del amor. Ok. Hazme el favor. A Miguel se le ocurrió Sentidos Opuestos, pero se le ocurrió así de la nada y le dije, ¿sabes qué? Perfecto, porque justo esto es lo que ha pasado. Muchas veces nos hemos encontrado en sentidos opuestos en los aeropuertos, en los hoteles, en los shows, en los programas de televisión, y aunque no sonaba como muy lógico, no muy pegajoso o muy comercial, pues decidimos dejarlo como Sentidos Opuestos. Eran totalmente opuestos. Él era un chico serio, musicazo, profesional, como persona es un ser adorable. Ella era una nena pues, súper joven, con toda la vitalidad, con todas las ganas. Era como la chispa y la calma, ¿no? Entonces eran sentidos opuestos. Chacho y yo nos volteamos a ver nos llamamos sentidos opuestos ¿por? O sea... Ahorita ya lo vemos de diferente forma, pero Sentidos Opuestos, al principio nos parecía medio extraño, ¿no? Ya después... Y eso pues, algo medio extraño resulta que iba a venir a cambiar por completo la vida de muchísima gente. Oye, y cuando conociste a Chacho, ¿no dijiste buenas tardes? ¡Qué guapo es!, ¿no? Es muy guapo, siempre lo ha sido y además se mantiene muy bien. Cuando yo lo conocí dije, mucho gusto, ¿no? Pero no, fíjate que, no sé si desde el inicio, pero Ale y Chacho siempre tuvieron cada uno su pareja. Siempre estuvimos ocupados, Ale y yo, en cuestión sentimental. Sí, cuando nos conocimos, Ale tenía novio y yo también tenía novia. Entonces, nunca se nos dio el que tú, que yo, que acá, que en la gira, que ¿me entiendes? Y además yo creo que ellos entendieron de una manera muy inteligente, sin que de verdad, te soy sincero, sin que se les haya advertido nunca. ¿Y nunca se gustaron? Sí, la claro, verdad. claro, Ale es una persona guapísima. Guapísima. No, o sea, todos mis amigos me decían, ay, ¿a poco no? No, güey. Cada rato le decíamos, y él, no, te los juro que no. Bueno, está bien, ok. Desde el principio él nos dijo, no, ni se crean, pues, porque Chacho siempre ha tenido su fama de galán, ¿no? Pero ahí no enredó la situación. No, ¿Nunca estuviste ni tentado ni tantito? No, ni tantito, precisamente porque ella siempre estuvo ocupada. ¿Nada más por eso? Y siempre, bueno, quién sabe que el hubiera no existe, ¿no? ¿Pero las ganas las hubo alguna vez? Genuinamente creo que no.
No creo que aparte de ninguno de los dos, ¿eh? O sea, siempre nos caímos muy bien, ni siquiera fue un tema que se tocara. Entre él y yo nunca se dio, y más adelante, ya después de 3 semanas de convivencia, ya se convierte en tu compañero y ya le empiezas a ver los defectitos, ya se convierte en un hermano. Entonces no, nunca se dio. Escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo. Pero la verdad es que fue el universo conspirando a nuestro favor y quien nos llevó a que encontráramos ese sonido y todo eso, porque llegamos a ciegas a Madrid, a grabar nuestro primer disco. A ciegas. Yo recuerdo que ella cuando llegó, pues obviamente mi estudio en Madrid, que ahora maneja mi hijo, pues era un estudio de una enorme dimensión, ¿no? Y ya fue como entrar en un bosque mágico, ¿no? Para ella fue como realizar un sueño. José Ramón Flores fue el compositor de todas las canciones de ese primer disco. Escribe en el cielo, que es una de las canciones más importantes de nuestra discografía. Es una canción de José Ramón Flores. Y esa canción se hizo para estos 2 chicos. Por lo tanto, fue un matrimonio. Escríbeme en el cielo. Así, yo había entrado al estudio de grabación 1000 veces como corista, pero nunca había escuchado mi voz sola. Esa primera experiencia fue aterradora. Mónica, estuvimos como 1 mes y medio en Madrid, porque yo estaba aterrada y no podía. Lo normal es grabar 1 o 2 temas por día. Yo me tardé 1 mes y medio porque yo estaba aterrada mal. Entonces fue un proceso para mí fue un proceso muy fuerte. Historias de amor, ojos que miran con ilusión. Grabamos Historias de Amor, que fue la primera canción que grabamos. Queríamos que fuera el sencillo. En España había sido ya un éxito con el grupo OBK y queríamos llevar esa canción a México. Entonces sabíamos que Historias de Amor tenía un éxito ya comprobado. En otro país, en México, no se conocía. Y nos quisimos ir a la segura. Y pues sí, la verdad es que sí funcionó muy bien. Y después ya con ese antecedente llegó el siguiente sencillo, que fue Escríbeme en el cielo. Siguen diciendo que no. Sale el primer disco y es un boom. Mucho tiempo, estuvimos en el top 10 muchísimo tiempo y aparte, pues fuimos pioneros del dance en México. Con esos ritmos, con esos, con ese house muy light. Yo creo que fue un acierto las personalidades, el look que ellos tenían. Fíjate, en ese entonces vendimos como 80,000, 90,000 copias, que todavía ni eran disco de oro, hoy por hoy son una barbaridad. Este disco, te soy sincero, fue hecho un poquito al vapor y sin todos esos cuidados y esos pasos previos. Y si funcionó es porque era el destino, porque tenía que funcionar. Esto era algo fresco, algo nuevo, algo más dense, y que no había nada en ese momento, que es lo que te digo, siempre buscaba el agujero vacío. Fue un debut muy afortunado. Definitivamente no estábamos preparados, yo estaba todavía muy verde, muy inexperta, con muchos miedos, con muchas inseguridades. Y en un principio, si tú te vas a los videos de Sentidos Opuestos o a las imágenes de los primeros programas de televisión de hace 21, 22 años, era yo un ratoncito asustado que cantaba así y que apenas me movía, era muy insegura. ¿Cuáles eran tus inseguridades? Pues ¿Tenías es que inseguridades físicas, emocionales? Sí. Bueno, físicas, en mi condición de mujer. Ale sentía que el cuerpo estaba mal, que el pelo también no era lo mejor, que le faltaba estatura. Como que me hacía falta terminar de sentirme cómoda en mi piel. Pero además, aunque como corista ya había yo tenido la enorme fortuna de pisar pues, importantísimos escenarios con Lucero y con los artistas con los que trabajé, pues no es lo mismo ahora pasar tú al frente y ser como... Sí, de poder llenar el escenario. Exactamente. Vaya, ¿no? Esa responsabilidad de llenar el escenario me pesaba muchísimo y no sentía que podía. Entonces me costó mucho trabajo y me costó años, obviamente, de experiencia el poder ir
descubriéndome a mí misma, el confiar en mí. Claro que sentía esas incertidumbres, sentía esos temores, pero para mí eran normales y trataba yo de pues enfocarla y de guiarla y decirle, no te preocupes, todo está bien y todo va a estar bien. Y afortunadamente, pues en la gran mayoría de las ocasiones todo salía bien. ¿Cómo aprendes a explotarte a ti misma? Porque de lo primero que se hace fama, Sentidos Opuestos, es de la guapura del tecladista y del cuerpazo de la cantante. Pero tiene que ser una presión de pronto, ¿no? Sí, gracias, pero eso también fue sobre la marcha. Yo era el feo, Estabas en el la parte, horrible. no, y estabas en la parte de la música, o sea, porque Sí. tú sí eres ¿Sabes músico. qué? Lo que estabas diciendo, muchas gracias, querida Mónica, siempre nos dimos nuestro lugar y eso es importantísimo. No era algo que nos propusiéramos desde un principio, no era vamos a explotar el lado sensual de Alessandra o el lado galán de Chacho, fue surgiendo también sobre la marcha. Pues tenía yo como un constante temor no me gusta la palabra, pero eso era un temor al fracaso. Como vocalista, pues yo sentía como una responsabilidad mayor, aunque siempre hemos compartido la responsabilidad al 50-50. Definitivamente, Alito, que tiene una voz, para mí, es de las mejores voces de la industria y sobre todo diferente. Sí, claro. Nadie canta igual que Ale. Competencia no, quizá en un principio y sobre todo cuando empezamos a hacer ya conciertos, no competencia porque sí creo que supimos cada uno respetar el lugar del otro muy bien, pero sí a lo mejor un poquito de celo o de, a ver, cómo va a estar la cosa en el escenario, porque tú misma lo acabas de decir ahorita, tú estabas al frente y él estaba atrás, y realmente no es que yo estuviera al frente y él estuviera atrás. Se tiene como esta idea de que siempre el vocalista va al frente y los músicos van atrás, pero nosotros quisimos desde un principio establecer que ambos vamos a la misma altura del escenario y que ambos estamos al frente. Sí, fíjate que te soy sincero y a toda la gente, no era que sintiéramos celos del uno del otro, ¿no? Los dos teníamos clarísimo, ¿sí?, el lugar de cada quien. Es que a los ojos de los productores, de los ejecutivos de las disqueras, de los directores de radio y todo, obviamente siempre ponen la vocalista naturalmente adelante, ¿no? Y no te gustaba. No me gustaba, por supuesto que defendíamos eso, y no solo yo, lo defendía también Ale. Hubo nada más que definir de quién era cada espacio. Y lo que hemos hecho siempre desde ese entonces es dividir el escenario. Nunca estoy yo al centro, no existe el centro. El centro está justo entre los dos. Los teclados de Chacho siempre están hechos hacia el lado derecho, bueno, hacia el lado izquierdo si ves el escenario de frente. Después está el espacio del centro donde caminan mucho, circulan mucho los bailarines. Y el espacio de Ale es un poquito del lado derecho, con todos los bailarines. Y siempre estamos a la misma altura. Pero los pianistas, los tecladistas, siempre tenemos, o los bateristas, no vas a andar con tu bataca. Sí, no. Yo necesitaba un instrumento un poco menos estático, ¿sí? Precisamente para los festivales de radio, para acercarme más al público. Entonces decidí colgarme un controlador, ¿sí? Ese controlador me dio la posibilidad de moverme. Entonces descubrí algo maravilloso con el público también. Chacho no es nada más un músico. Para mí Chacho es un extraordinario músico y arreglista, pero tiene una cualidad que no muchos músicos tienen, y no quiero menospreciar a nadie, pero Chacho tiene un enorme sentido del escenario, como showman, porque es prácticamente un músico showman. Le encanta el escenario, le encanta disfrutarlo y actuar dentro del escenario. Y que aparte era un arma más en el dueto, sí, claro, ¿no? Entonces eso me abrió también la posibilidad de decirle a los directores, ¿saben qué? Sí, soy músico, pero también tenemos un lugar protagónico. Sí, claro. Desde que el concepto se inició y estaba solamente en nuestras mentes, era un dueto, y un dueto son dos. No puedes decir,
este es más importante que el otro porque entonces no funciona. Entonces, es imposible pensar que uno pueda tener prioridad sobre otro y mucho menos en el escenario. Me vuelvo a casar con la misma. No. Sí, ¿Te vuelves a casar con la misma? con la misma. Así es cierto. Después. Claro, esa es Después. una historia muy peculiar. Esa es una historia para 2 o 3 programas, pero Sí, pero ya lo sí. sé. Y Sí, porque tú te divorcias, te vas a vivir creo que con otra pareja y luego te vuelve a quien dejas por tu primera esposa. Eso es precioso. Exactamente. Pero fíjate que en la segunda etapa De ese- pensamos que nos casábamos con el Chacho de hace 10 años. de 19 años, y igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos una etapa de comprensión y lo dejamos ir. Y viene, producto de esta segunda etapa, otro bebé. Sí, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo recibes este segundo hijo? Increíble, la verdad, ¿eh? Increíble. Y bueno, Andrea y Gonzalo son también mis adoraciones, como mi piano, ¿no? Y los amo y estoy muy orgulloso de ellos. Y esto es algo que siempre nos pasa en Historias Engarzadas, que cuando estamos en el momento más nos tenemos que ir. Así Qué que, ¿qué te lástima. parece si le seguimos la próxima semana? Claro, y todo lo que ustedes quieran preguntar, lo contestaré. Pues entonces de este tema lo vemos el próximo sábado. Los esperamos en Historias Engarzadas. Buenas noches.